Colegas, muy buenos días. En esta mañana vamos a elaborar una experiencia de aprendizaje integrada y, por qué no, una experiencia de aprendizaje específica para el área de matemática. Bien, empecemos. Tenemos a un grupo de maestros que se han reunido de forma colegiada para elaborar la experiencia de aprendizaje integrada. Entonces, cada uno de los maestros cuenta con insumos para elaborar esta experiencia. Como un primer insumo, ellos consideran el contexto, las características e intereses de sus estudiantes. Como lo vemos acá en el primer recuadro. Contexto: es una zona agrícola, producen quesos, escasez de agua, rol de la mujer, características de los estudiantes. También han considerado tema de interés de los estudiantes, ocupaciones del estudiante, ¿no? Y al lado derecho, la necesidad de aprendizaje, producto de la evaluación diagnóstica, ¿no? Ahí vemos, este es los insumos del profesor de matemática, ¿no? Ahí está, cada competencia con sus resultados cuantitativos y cualitativos. Bien, y así como el profesor de matemática, todos los maestros del colegiado cuentan con los mismos insumos. Los maestros de primer año en trabajo colegiado han elegido los temas que pueden ser los temas posibles para las experiencias de aprendizaje, ¿no? Como son las redes sociales, juegos en línea, participación democrática, la fiesta patronal, endemia, emprendimiento, creatividad, tour astronómico y el agua. Entonces, ellos se disponen a hacer, pues, su experiencia de aprendizaje integrada, ¿no? Pero también cada uno de los maestros está esperando, y a esto le va a servir como insumo para su planificación curricular, ¿no? Entonces, los maestros trabajan en línea, ellos han subido a la nube su experiencia de aprendizaje. Y bueno, como el primer tema era redes sociales, el título de la experiencia: promovemos el uso adecuado de redes sociales, ¿no? Periodo de ejecución: 4 semanas, es para el grado de primero. Las áreas: comunicación, social, ST, matemáticas, educación física y entre otras, ¿no? Que no las detallamos mucho. Bien, ahora vamos con los componentes de esta experiencia integrada, ¿no? El primer componente, la situación, ¿no? La situación, para ellos han considerado tres elementos puntuales: el contexto, donde ellos describen, pues, cómo se viene dando esta situación en su localidad, ¿no? Dice: actualmente en nuestra localidad se ha incrementado el uso de redes sociales, ¿no? Entre las más usadas, el WhatsApp, Facebook y a menor escala el Instagram, ¿no? El hecho de visitar las redes sociales ha llegado a establecerse como un hábito de comportamiento, y en estudios recientes se ha puesto en evidencia que las decisiones de compra se encuentran influenciadas en muy alto grado por las redes sociales. Bien, ellos describen, ¿no?, cómo se da esta situación en su contexto. Aprovechan y enuncian un problema, ¿no? Veamos que ellos evitan dar un punto de vista, evitan calificar, poner adjetivos, pero sin embargo describen el problema, ¿no? Los comuneros de la localidad consideran que sus hijos dedican mucho tiempo a las redes sociales, descuidando sus estudios y labores domésticas. Por eso se han juntado con el fin de establecer algunas medidas correctivas. Para ello, ahí viene la necesidad, ¿no? Para ello necesitan convencer a las demás entidades de la comunidad a fin de que los apoyen. Finalmente, el reto para nuestros estudiantes, ¿no? Para despertar la creatividad, su pensamiento crítico. Ahí va. ¿Cómo sustentarán ante las demás entidades de la comunidad que sus propuestas ayudarán en el uso adecuado de las redes sociales, ¿no? O sea, los comuneros, ¿cómo van a sustentar? Entonces, ya tienen planteada su reto. Ahora vamos por los propósitos. Por el propósito de aprendizaje, dice: sustentar la importancia del uso adecuado de las redes sociales, argumentando con fuentes científicas y expresando su postura personal que contribuye a la búsqueda del bien común. Bien, algo que nos va a ayudar quizás a redactar el propósito un poquito. En primer lugar, tiene que estar presente el desempeño, ¿no? Acá está el desempeño: sustentar, ¿no?, la importancia del uso adecuado. El tema: las redes sociales, ¿no? El cómo, ahí está, ¿no?, argumentando con fuentes científicas y expresando su postura personal, ¿no? Es el desarrollo de las competencias en sí. Y el para qué, ¿no?, que contribuya al bien común. Bien, pasamos.
Los enfoques transversales han considerado dos enfoques: el enfoque a la orientación al bien común, el valor como la empatía, y cómo se va a demostrar la empatía en esta experiencia de aprendizaje. Vamos a bajar acá. Esto lo han trabajado juntos de manera colegiada, ¿no? El enfoque de derechos con los valores libertad y responsabilidad, ¿no? Asimismo, ellos han considerado la producción de esta experiencia de aprendizaje, ¿no? De manera integrada. ¿A dónde va a conducir? ¿A dónde van a aportar todas las áreas, ¿no? Con sus diferentes competencias? Es un discurso, ¿no? La producción de esta experiencia de aprendizaje es un discurso. Nuestros alumnos de primer año van a elaborar un discurso que sustenta la importancia del uso adecuado de las redes sociales, presentado en lengua materna y segunda lengua, argumentando con fuentes científicas y expresando su postura personal que contribuye a la búsqueda del bien común. Bien, aquí también se han considerado algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo el formato, que viene a ser en un discurso. Se ha considerado también lo que va a dar evidencia de esta producción sobre el desarrollo de las competencias, que es que se sustente la importancia del uso adecuado de las redes sociales, ¿no? También le tenemos que dar el cómo, ¿no? Que es en sí el desarrollo de la competencia, el desempeño de nuestros estudiantes, que es en lengua materna y segunda lengua, argumentando con fuentes científicas y expresando su postura personal, ¿no? Bien, entonces, continuamos. Bien, acá cada uno de los maestros de las diferentes competencias, ¿no? Van a poner su producción, su competencia, su criterio de evaluación y actividades. Ahí están los espacios vacíos. El profesor de matemática ya se animó a escribir, ¿no? Ya escribió. Él está a cargo de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? El producto va a ser un reporte estadístico, ha enunciado sus criterios y las actividades, ¿no? Muy bien. Dos competencias son las que va a utilizar el maestro, que va a trabajar el maestro de matemática en esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Integrada. También está la competencia de resolver problemas de cantidad y el producto específico de esta competencia va a ser que en el reporte estadístico se planteen afirmaciones, dice, ¿no? Sobre el procesamiento de datos. Bien. Las demás áreas todavía están probablemente preparando para que digite, ¿no? Y bien, finalmente, la secuencia de actividades. Ahí vemos que el colegiado, todos los maestros del primer año de secundaria, han considerado los momentos, la ruta de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y han considerado, a ver, vamos a ver cuántos momentos. 1, 2, 3, 4 momentos. Primero van a averiguar sobre el uso de las redes sociales, van a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en la comunidad, ¿no? Van a preparar sus argumentos los estudiantes y finalmente van a presentar ese discurso, ¿no? Ahora, lo que corresponde es que cada una de las áreas, ¿no? Cada uno de los maestros responsables de las diferentes competencias, veamos juntos de manera colegiada esa secuencia de actividades, ¿no? Que nos va a permitir responder el reto y lograr el producto. Bien, a manera de ejemplo, el profesor de matemática ya ha escrito sus 3 actividades, 2 de ellas, que es recopilar datos y elaborar gráficos, está en el primer momento de la experiencia de aprendizaje y planteamos conclusiones que se encuentran en el segundo momento de la experiencia de aprendizaje. Bien, esta experiencia integrada se irá alimentando, nutriendo con el aporte de todos los maestros de primer año y finalmente lo podrán descargar para cada quien, ¿no? Acá en archivos, descargar, ¿no? Y lo tendrán cada uno de los maestros de manera completa. Pues bien, ya tenemos la experiencia de aprendizaje integrada, pero ahora
el maestro de matemáticas se preocupa, ¿no? Y necesita elaborar su planificación curricular anual y su experiencia, vamos a decir, entre comillas, su experiencia específica, ¿no? Entonces, vamos con el profesor de matemática, se había quedado acá, entonces ahora él ya tiene la primera experiencia, ¿no? Ahí tiene su planificación curricular anual, algunos elementos que he considerado, y acá, ¿no? Ahí está. Ha considerado la primera experiencia que se trabajó en colegiado. Promovemos el uso adecuado de las redes sociales. Entonces, en matemática, esta es primera experiencia que va a durar 4 semanas. Él va a trabajar 2 competencias, cantidad y resuelve problemas de gestión de datos. Ya se está proyectando, ¿no? Para la segunda experiencia, qué competencias va a ir trabajando. Y así completará para todo el año. Bien, vamos a decir que eso es un poquito lo más esencial en la programación anual. Ahora vamos a la experiencia, como decíamos, ¿no? Entre comillas, específica para el área de matemática. Bien, ahí vemos el título, promovemos el uso adecuado de redes sociales, que se trabajó de manera colegiada, el periodo de duración, el año, primer grado, las competencias que va a trabajar acá, ¿no? Resuelve problemas de gestión y resuelve problemas de cantidad. Miren cómo el maestro ha aprovechado la situación que se diseñó de manera colegiada, ¿no? Y él le da un pequeño giro. Uno de los principales fenómenos socioculturales que se han presentado en los últimos años en nuestra comunidad son las redes sociales, claro, ¿no? Que se ha configurado como uno de los principales escenarios de interacción humana a diferentes edades. Pedro y María, estudiantes de la institución de La Paz, reconocen que para sustentar y argumentar sobre el uso adecuado de las redes sociales se necesitan datos estadísticos. Está llevando a las competencias. Ayudemos a Pedro y María, para ello respondemos al siguiente reto, ¿no? ¿Cómo planteamos conclusiones en base a información obtenida sobre el uso de las redes sociales en nuestra familia y comunidad? Ahí está, ¿no? ¿Por qué planteamos conclusiones, ¿no? O sea, como bien sabemos, pues, la competencia resuelve problemas de gestión de datos, invoca, ¿no? a esta habilidad cognitiva, la más alta, ¿no? Que es plantear conclusiones, plantear argumentos, ¿no? Y sustentarlas. Ahora el propósito de aprendizaje. Para el propósito de aprendizaje, pues son las 2 competencias que el maestro había seleccionado. Resuelve problemas de gestión de datos y de cantidad, ¿no? Y vemos acá cómo el maestro tiene en cuenta el estándar del 6º ciclo y lo sitúa para convertirse en el propósito de aprendizaje. Centrado, recogiendo la necesidad de aprendizaje, lo que necesitan aprender sus estudiantes y lo que van a lograr en esta experiencia. Propósito de aprendizaje de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Lo mismo, ¿no? Con la competencia resuelve problemas de cantidad. Él analiza el estándar, analiza la necesidad de aprendizaje de sus estudiantes y sitúa para obtener el propósito de aprendizaje de esta competencia, resuelve problemas de cantidad. Lo que van a lograr sus estudiantes en esta experiencia de aprendizaje. El maestro también enuncia el propósito que va a ir dirigido a los estudiantes. Entonces, ahí tenemos, dice, plantear conclusiones, que es la habilidad cognitiva que se va a desarrollar en esta experiencia de aprendizaje. El tema, el uso de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo? Basadas en la interpretación y análisis de tablas y gráficos estadísticos. ¿Para qué? Para contribuir a la búsqueda del bien común. Entonces, asimismo, copia los enfoques transversales que se definió de manera colegiada. Bien, ahora también determina el producto de esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Que es un reporte estadístico, ¿no? Donde se van a elaborar conclusiones. Ahí está, esta vez el maestro tiene la competencia y determina ya los criterios de evaluación. Ahí está, ha determinado 6 criterios de evaluación y las actividades en las cuales se van a desarrollar estos criterios. Asimismo, para la siguiente competencia, ¿no?
que es en el mismo reporte estadístico se van a plantear afirmaciones ya, pero sobre el procesamiento de datos en tablas estadísticas, en tabla de frecuencia, y las va a justificar con cálculos con expresiones decimales y porcentuales, ¿no? Dirigido ya a la competencia misma. Y tenemos también los criterios de evaluación y las actividades en las cuales las va a desarrollar. Finalmente, la secuencia de actividades, ¿no? El maestro ha determinado que esta experiencia, entre comillas, específica de matemática, va a tener tres momentos, ¿no? El primer momento que se va a recopilar los datos, un segundo momento donde se van a elaborar los gráficos, y un tercer momento donde se van a plantear las conclusiones, ¿no? Y ahí están las sesiones, ¿no? Él, en función a su horario, forma como va a intervenir con los estudiantes, determina las actividades. Y vemos acá cómo él empieza, ¿no? Reconociendo los aprendizajes, ¿no? Reflexionando con sus estudiantes, ¿no? Lo que saben y hacia dónde van a llegar, ¿no? Empieza a trabajar las variables del estudio, los organiza en tablas, pero siempre, miren, uniendo, ¿no? La habilidad cognitiva de una competencia, ¿no? Con la otra, ¿no? Que en este caso de cantidad, expresándolo en decimales y sus operaciones. Igual, organiza datos, ¿no? Y genera información usando operaciones con números naturales. Finalmente, plantea afirmaciones y también con base a cálculos con decimales y porcentuales. ¿Sí? Y continúa, ¿no? Vamos a decir que la competencia que se extiende más es la de gestión de datos administrativos. Elaboran gráficos de barras, miren, usando la tablet, como inserta ya en sus sesiones las herramientas tecnológicas, inserta un momento donde va a reflexionar, donde probablemente van a ver acciones de retroalimentación en pares, ¿no? Finalmente llegan a las conclusiones y miren, también hace uso de los cuadernos de trabajo, ¿no? Resolvemos los retos de nuestro cuaderno de trabajo. Bien, colegas, esperando que les sea de alguna utilidad, nos despedimos hasta la próxima.